Olá, hoje estamos aqui para falar de um tema que, bueno, intriga hace milenios, séculos, milenios las civilizaciones en todo el mundo, que tiene que ver con la manera como lidiamos con la sexualidad y la revolución sexual que, bueno, existe ya algunas décadas alrededor del mundo. Incluso porque vamos a entender como esto es una de las herramientas de manipulación de las mentes humanas por los dos grandes polos, la escasez y la grande cantidad de difamación y distorsión relacionada a esta cuestión del sexo, porque cuando se manipula las tentaciones humanas y cuando se manipula la mente humana relacionada a sentimentos vitales, instintivos, se consigue manipular su capacidad de manejar su propia vida, manejar su propio destino. Y entonces el ser humano no se queda como con la posibilidad de conectarse con el divino, que es él mismo, y de ser dueño de su propio destino. Así que la manipulación de las tentaciones humanas, de los instintos primitivos humanos, siempre ha sido una de las herramientas de los gobernantes mundiales desde el principio para manejar de la manera que quiere las masas, las mentalidades. Entonces vamos a coger algunos ejemplos, como desde la Biblia, Sodoma y Gomorra, que ha sido destruida incluso por Dios, entre comillas, porque se había perdido en la sexualidad. Bueno, se había perdido en la promiscuidad, o sea, hombres que hacían sexo con muchas mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, todo mezclado. Y entonces incluso hay relatos en la propia Biblia de los ángeles que bajaron ahí para salvar a ellos y estos querían tener algo con los ángeles desde el punto de vista sexual. ¿Por qué? Porque todas las civilizaciones antiguas que se han promiscuido, se han pasado por estas situaciones de depravaciones sexuales, han sido destruidas o por sí propias, por una cuestión moral, o por otros factores, otros hechos, como el caso de los griegos, los romanos también. Entonces, todas estas civilizaciones han tenido problemas con esta cuestión sexual. Por este lado, bueno, es un panorama histórico, ¿vale? Entonces, por este lado ha sido la depravación, el exceso y la forma desvirtuada como ha sido direccionada el sexo, que ha destruido las mentes. Ya vamos a comprender hasta el final de este vídeo por qué es tan importante que sepamos, que no estemos en la línea del medio en relación a la sexualidad. Por otro lado, han surgido varias religiones a lo largo de la historia. Y estas religiones, aunque hoy intentan preservar lo que además lo que sostiene los pilares de la sociedad, estas religiones han como bloqueado mucho del potencial relacionado al sexo, sobre todo cuando se dice que la cuestión de la castidad, del sexo después del casamiento, sobre todo cuando se disminuye la figura de la mujer, que es la que consigue más generar una energía transmutativa sexual positiva, que ya vamos a comprender mejor qué es esto. Entonces, de un lado tenemos la cultura política, filosófica, que desde en momentos específicos de la historia han destruido determinadas civilizaciones por objetivos específicos. Y de otro tenemos algunas religiones. Y estas religiones, que muchos llaman de religiones tradicionales, acaban por disminuir el potencial que es la energía sagrada, que es la energía que muchos llaman de Kundalini, que es un tema para otro vídeo. Entonces, lo más interesante es saber que estas dos polaridades han sacado el hombre de su punto de equilibrio, por la escasez de la cuestión sexual y por demasiado, por otro lado. Entonces, por ejemplo, el inicio del siglo, más o menos la década de 1950-60, hubo una revolución sexual
en el mundo, empezando primero por Estados Unidos, de una manera científica, de una manera que han sido financiados, o sea, han recibido dinero para hacerlo. Algunos autores han empezado a escribir libros que supuestamente eram como entrevista a personas para hablar de su día a día relacionado a sexo y todo. Y mucho de lo que dicen sobre de la sexualidad, por ejemplo, sobre lo que dicen que el hombre antes era muy reprimido y que lo que hace hoy es una modernidad, porque hoy se hace cosas libres de cosas que antes no se hacían, que se hacía como se eran reprimidos por la sociedad, por las religiones. Esto no es verdad. Entonces, más o menos en la década de 50, 60, han financiado grandes como Rockefeller, Rothschild, grandes instituciones mundiales han financiado escritores para hablar sobre sexo. Por ejemplo, Kinsey, que ha fundado el Instituto Kinsey, que supuestamente ha entrevistado más de 20.000 personas sobre su vida sexual, sobre cómo actuaban en el día a día, pero se ha visto después de muchos años que Kinsey era una engodo, era una enganación total, que ha no solamente distorsionado las fuentes, sino inventado, falsificado. E decía que ha passado com estas investigações de Kinsey, que basicamente depois destes livros que ele ha lançado, houve uma revolução sexual nos Estados Unidos e consequentemente no mundo. Se começou a falar em las películas, se surgiu la revista Playboy, as pessoas começaram a ter mais liberdade para falar de sexo na televisão, em programas de TV e todo, que para muitos isto está bem, mas para outros o que ha passado é que o número de sites, websites depois, não, esto nas últimas décadas, ha crescido muito por esta inversión que han hecho después de muchos años, pero en esta época entonces ha surgido esta revolución sexual que ha sido intensificada en la época, en la 1960, el movimiento RIP en Estados Unidos de paz y amor. Este amor que decían esto que no es decir la parte solamente de sentimientos, amor está relacionado al sexo. Entonces movimientos de 1960 como Woodstock, alrededor del mundo siempre han pregado, han difundido esta cuestión de la revolución sexual. Y la iglesia, por ejemplo, la iglesia católica, vamos a coger la iglesia católica como ejemplo, ¿vale? Entonces, para los católicos, sobre todo los conservadores, el momento en que se ha dividido, se ha separado la idea de sexo y reproducción, se ha perdido todo. O sea que el sexo debe estar estrictamente relacionado a la reproducción. Esta es la idea básica de las instituciones religiosas tradicionales y otras grandes religiones también, como el islamismo y todo. O sea, sexo es para reproducir y nada más. Y cuando la revolución de las pastillas, en el caso de la mujer de anticoncepcionales y después de preservativos para hombres, esto de hecho ha sido una revolución alrededor del mundo que para muchos es como cortar este vínculo de reproducción y sexo, ¿vale? Entonces para la iglesia aquí, y después de esto incluso ellos han hecho como campañas de legalización del aborto, y incluso esto ocurre con mucho más fuerza en los días de hoy, porque de hecho la crianza, el niño, ha pasado a ser como un intruso, como un invasor en el cuerpo de la madre, una vez que el sexo es solamente para el placer. Entonces, esta revolución sexual que ha empezado, bueno, há milenios, hay un libro llamado Libido Dominante, y enseña que hace más de 200 años la cuestión sexual ha sido científicamente plantada en la mente de las personas para justamente perderse en los placeres sexuales, perderse en los placeres emocionales y esquecer de su verdadero propósito, parar de pensar en las verdaderas cosas, las cosas más importantes de la vida. Así que bueno, hemos visto ahí más o menos como, de una manera muy superficial, como los dos extremos
abordan esta cuestión de la espiritualidad, de la sexualidad. Y entonces nuestro objetivo, nuestro mensaje aquí es pasar el camino del medio, ni más y tampoco escasez. Y lo que han hecho, por ejemplo, en la Iglesia Católica y otras religiones en el pasado, ellos han perseguido a estes que difundían una realidad diferente sobre la sexualidad, sobre la energía de Kundalini, que es la energía, entre comillas, sexual, que vamos a hablar en un próximo vídeo, ¿vale? Por ejemplo, en la Edad Media han perseguido las, entre comillas, brujas, que eran mujeres que tenían también total control sobre esta energía sexual y eran como diosas, ¿vale? Porque conseguían manejar su propia energía corporal, conseguían manejar la energía sexual y poner en práctica en la materia, que es un secreto guardado a 7 llaves por sociedades secretas y todo. Las grandes leyendas, que na verdade não eram leyendas, sino se pode encontrar alguns registros destas leyendas em alguns documentos históricos, como por exemplo lo de Medusa, lo de Lilith, uma diosa del passado que junto com Emmanuel ha criado a civilização, a raça adâmica, las diosas, las guerreras míticas amazonas, ¿vale? Juana de Arco e outras grandes mulheres da história, todas elas conseguiam manejar bem a energia de Kundalini. Pero, sin embargo, por la história se han vuelto como leyendas, outras se han vuelto como distorsionadas a história, como disminuindo su verdadeiro potencial, porque elas sabiam o secreto relacionado à sexualidade, que é justo o caminho del medio. Entonces, el mensaje es este. La pregunta es, ¿cuál es el pensamiento o la línea en la cual tú estás en el momento? ¿Tú estás en el extremo? O sea, en el extremo izquierdo, que es sexo sobre todas las maneras, sin compromiso, como si fuera algo totalmente disociado del sentimiento, del contacto, de la emoción, de la piel. Y básicamente esto ayuda a bloquearte energéticamente. O tú estás en el otro extremo, que es la escasez prácticamente total, perdendo la capacidad de entrar en contacto con esta energía sagrada, que es la energía sexual, la energía de la Kundalini, por cuenta de dogmas religiosos, y básicamente perdendo grande parte de tu potencial. Esta es la pregunta que dejamos aquí en este vídeo. Sabemos que todas las civilizaciones, todas las filosofías, todos los grandes pensadores del mundo, de la historia, que han dejado legados para la humanidad, siempre nos han dicho que el camino más perfecto, el camino más ideal para todos es el camino del medio. Entonces, este camino del medio que vamos a hablar en los próximos vídeos también. Gracias.